En esta clase vamos a ver algo un poco más específico que es el, el las valencias. Recording in progress. ¿Ya? Hecho, entonces las valencias en la tabla periódica va a depender de la familia en que se encuentre el elemento. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer acá una tabla de valencias. ¿Sí? Ayer ya vimos los otros nombres de las familias. Entonces, solo voy a poner aquí el número y la letra. ¿Ya? Entonces, en la familia 1A, como yo les dije, tiene que aprenderse de memoria la tabla. Eso también me han de haber visto en el colegio. Cómo está conformada la tabla y el orden. ¿Ya? Entonces, en hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, tienen valencia 1 más. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Si yo cojo el átomo de hidrógeno, como vemos en las anteriores clases, este tiene una órbita, ¿sí? Está en el periodo 1, tiene una órbita y también tiene un electrón, ¿sí? Este de aquí, el electrón que se encuentra en la última órbita, ese se llama electrón de valencia, ¿ya? O número de valencia. Entonces, este de aquí, en algunos elementos, tiene la capacidad de acercar a otro, ¿sí? Y cuando se acerca, perdón, a otro, se pierde, ¿sí? Y de ahí viene el signo más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa y cuando sale para combinarse a otro elemento, queda la carga positiva. Por eso es uno más, ¿ya? Lo mismo pasa con el litio y con todos los de la familia, solo que con el litio, ahí nosotros tenemos en el segundo periodo, tiene dos órbitas, ¿ya? Y si nos acordamos de la distribución electrónica, en el primer nivel entran dos electrones. Y en el último, de aquí el único que tiene, ¿no? El que le resta. Porque el litio, si es que nos vamos a la tabla periódica, tiene tres, ¿no? Este de aquí. Entonces, distribuido queda así, de esta forma. Entonces, el último electrón de la última órbita se llama valencia, ¿ya? Puede donar o ganar, ¿sí? Cuando se donan, o bueno, se pierde en sí en química, se llama esto de pérdida. Cuando se va hacia otro elemento para combinarse, eso ya vamos a ver después, se llama oxidación, ¿ya? Y queda carga positiva, de ahí el signo más. Cuando se ganan electrones, la carga queda negativa porque está recibiendo más cargas negativas, entonces se hace negativo el átomo, ¿ya? Y eso se llama reducción. Pérdida de electrones, oxidación; ganancia de electrones, reducción. ¿Listo? Esa es entonces la primera parte, ¿no? De ahí vamos a ver de todos los elementos que van aumentando los electrones en la última órbita, ¿no? Para no dibujar todos estos, yo solo voy a escribir el número. Y estos números tienen que aprenderse también de memoria, ¿ya? Algunos son fáciles, por ejemplo, 1A tiene 1 de valencia, está como que relacionado. ¿Listo? Pero hay otros que sí toca aprender, forzar un poquito la memoria, ¿ya? Vamos la siguiente, la 2A. Magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, tiene 2 más de valencia. Ya sabemos del más es porque pierde. En este caso, ¿cuántos electrones va a perder? 2. ¿Ya? O va a donar. ¿Sí? También se ve en los libros ese término como donar. ¿Ya? En la siguiente, en la 3A, tenemos ahí 3 más. ¿Ya? Boro, aluminio, galio, indio, talio. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Pero el boro tiene, aparte de tener 3 más, tiene 3 menos. 3 menos y 3 más, ¿ya? ¿Qué quiere decir el menos? Que está ganando electrones, ¿sí? Se hace más negativo cuando gana electrones. Y también el indio y el talio, ay, perdón, solo el talio, no estaba escribiendo bien. El talio tiene, aparte de valencia 3 más, tiene 1 más, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver si han estado estudiando. Vamos, Dani. ¿Qué decía el principio de Heisenberg? El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué decía?
Tracy, ¿te acuerdas? No, no estaba estudiando Angie Revelo. El principio de Heisenberg. Incertidumbre. Uy, perdón. El principio de Heisenberg, ¿qué decía? Que recién se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sale un anuncio por ahí. Qué raro. ¿No? Vamos, ¿qué pasó? El principio de Heisenberg dice que no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra un electrón en un determinado instante. ¿Ya? Eso dice. Por lo tanto, en algunos elementos como el talio, vamos a tener que en la última órbita tiene 3 y en otros compuestos tiene 1. ¿Sí? Por el principio de Heisenberg. ¿Hecho? Entonces toca aprenderse de memoria. ¿Ya? El siguiente, el que está al lado, la 4A. Tenemos aquí al carbono, silicio, sí, germanio, estaño y plomo. ¿Ya? Estos tres primeros, como vimos también en la clase de ayer, tenía una división, ¿no? La tabla periódica entre metales y no metales. Este carbono, silicio y en algunos libros está el germanio como no metal, tienen estas valencias: 2 más, 4 más y 4 menos. ¿Ya? 2 más, 4 más y 4 menos. De lo que les dije del principio de Heisenberg. ¿Ya? Mientras que el estaño y el plomo tienen las valencias 2 más y 4 más. ¿Ya? La siguiente, esto irán anotando, ¿no? Porque en algunas tablas están las valencias, pero algunas tienen de más. Y esas, todas las valencias que tengan, no vamos a usar, ¿no? Vamos a usar unas cuantas, las que yo les voy a dar aquí. Estas son las claves para el examen. ¿Ya? El siguiente, la 5A, tenemos nitrógeno, fósforo y arsénico. Antimonio y bismuto. ¿Ya? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Los tres primeros tienen valencia 1 más, 3 más, 5 más y 3 menos. 1 más, 3 más, 5 más y 3 menos. ¿Ya? Mientras que los dos últimos de la familia tienen valencia 3 más y 5 más. ¿Ya? Facilito. Vamos la siguiente, la familia 6A. En la familia 6A tenemos al oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Polonio no le vamos a usar aquí porque es radioactivo, ¿no? Ayer ya les dije quién descubrió el polonio y por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Es, por lo tanto, radioactivo, no tiene una valencia exacta porque no es estable, ¿ya? El oxígeno tiene valencia siempre 2 menos. ¿Dónde estaba poniendo 2 menos? ¿Ya? Los demás, azufre, selenio y teluro, tienen valencia 2 más, 4 más, 6 más y 2 menos, como el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno solo 2 menos. ¿Ya? Va a haber algunas diferencias cuando ya veamos cómo es en nomenclatura, de que a veces el oxígeno tiene un medio, ¿sí? Pero ya le vamos a ver después. Son determinados compuestos que tienen, no todos. ¿Sí? El siguiente, la familia 7A. Tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y todos esos, a veces en algunos libros no le consideran al astato porque también es radiactivo. Tienen valencias 1 más,
3 más, 5 más, 7 más y 1 menos. ¿Ya? Toditos. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. 1 más, 3 más, 5 más, 7 más y 1 menos. Como les dije, el astato, algunos compuestos como el radioactivo, no puede formar elementos estables. ¿Ya? Estos de aquí tenemos que aprendernos de memoria. Pero por suerte yo, de tantos años que he dado clases, tengo un truco. ¿Sí? Aparte del que yo ya les dije de la familia, solo sirve con algunos, con otros no. Por ejemplo, acá con el talio, sé que tiene 3, pero el 1 no hay de dónde sacarle, ¿ya? Pero con otros sí. Vamos a coger la familia 4. Estos de aquí, todos estos tienen valencia 4, ¿sí? Y de ahí voy a reducir en forma par. 4, 2. ¿Ya? Facilito. El siguiente, el 5, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, yo sé que de ley tienen un 5 de valencia. Y de ahí voy a reducir en forma impar. 5, 3, 1. ¿Ya? En la siguiente lo mismo excepto con el oxígeno. Yo sé que estos elementos tienen 6 de valencia. Como es par, voy a bajar de forma par. 6, 4, 2. Y el último, lo mismo. Ya está en la familia 7. Yo sé que tiene como es valencia 7. Y de ahí como es impar, voy a bajar en forma impar. 7, 5, 3, 1. ¿Ya? Ese truco sí tienen que tener cuidado con los números negativos. Que no está tan claro, ¿no? Hay positivo y negativo aquí en estas familias, ¿sí? Lo que tienen que tener fijo aquí que los números negativos y positivos pertenecen a los no metales, mientras que los metales solo tienen positivos. ¿Ya? La familia 8A, ese no les puse porque no forman compuestos. La única forma de que tenga yo un compuesto de helio, por ejemplo, es cuando se pega con el mismo. Por eso vimos ayer de los gases diatómicos. Tiene un 2 abajo, ¿sí? El helio. Y todos, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Ahí pueden tomarle una captura de pantalla también, ¿ya? O una foto. Vamos ahora con la familia B. Ahí tenemos los metales de transición, ¿sí? Entonces voy a borrarle esto. Vamos con la primera, la 1B. Ahí tenemos al cobre, plata y oro. ¿Ya? Como están en la familia 1, por lo tanto tienen valencia 1. ¿Sí? Todos estos tienen valencia 1 más. Pero aparte, el cobre tiene 2 más y el oro 3 más. ¿Sí? El oro tiene las mismas valencias que el talio. A veces en algunas tablas de los profesores que saben mandar a imprimir, están estos dos como si fueran un grupo, el oro y el talio, ¿no? Por las mismas valencias, nada más. Vamos la siguiente, la familia 2B. Tenemos aquí al ya me olvidé. Osmio no es osmio, es zinc. Zinc, cadmio, mercurio. Zinc, cadmio y mercurio. ¿Bien? Como están en la familia 2, todos tienen 2 más. ¿Ya? Aparte, el mercurio tiene 1 más. Si se dan cuenta, el mercurio y el cobre tienen las mismas valencias. ¿Sí? Mercurio y cobre. El mercurio es el único metal en estado natural líquido, ¿no? No se olvide. La siguiente, la 3B. 3B. Todos estos van a tener 3 más de valencia. ¿Ya? Todos estos. Escandio, itrio, lantano y actinio. No, si les dije en sus tablas va a estar aquí el lantano. En la mía está abajo. Y el actinio que está aquí acá. Y sus derivados, ¿sí? Todos estos también tienen 3 más de valencia, ¿ya? Todos esos.
El siguiente en la familia 4B, titanio, circonio, hafnio. Todos esos tienen valencia 4 más, facilito. ¿Ya? La siguiente, en la 5B, vanadio, niobio y tantalio. Estos tienen 3 más y 5 más de valencia. 3 más y 5 más de valencia. Vanadio, niobio y tantalio. La siguiente, la familia 6, ¿dónde le pondré? Aquí en el centro. La familia 6B, tenemos cromo, molibdeno y wolframio. Yo les dije que el wolframio en algunas tablas se llama tuxteno, pero la W no cambia, ¿ya? Como están en la familia 6, todos tienen 6 más, ¿ya? Pero el cromo tiene valencia 2 más y 3 más aparte, ¿ya? Con estas dos valencias el cromo es un metal, y con la valencia 6 actúa como no metal, ¿ya? Si se acuerdan la que les dije al momento de explicar la tabla periódica, que los elementos de la parte B central se llaman elementos de transición, porque están uniendo los metales con los no metales, pero hay algunos que actúan como no metales, ejemplo el cromo, ¿ya? Cuando vean con 6 de valencia es no metal, cuando vean 2 y 3 de valencia es metal, ¿ya? Vamos, la siguiente, la número 7B. Tenemos ahí a manganeso, tecnecio y renio, ¿ya? Como están en la familia 7B, todos tienen 7 más. Pero aparte, igual que el cromo, el manganeso tiene 2 más y 3 más. Y estos de aquí le hacen metal al manganeso. Metal. Y el 7 hace que actúe como no metal, ¿ya? El manganeso. No confundir con magnesio, ese es Mg, es otra cosa, ¿ya? Y el último, en la 8B, tenemos aquí que 3 columnas, ¿no? Estas de aquí. Pero hay que acordarnos que se leen en forma horizontal, ¿ya? En forma de ¿cómo es? De periodo, ¿sí? Entonces tenemos al hierro, cobalto y níquel, que estos de acá tienen valencia 2 más y 3 más, todos, hierro, cobalto y níquel. El siguiente, rutenio, rodio y paladio. Estos de aquí tienen valencia, no se usa mucho, ¿no? A veces tienen 4 más de valencia, ¿ya? Pero no se usa, porque bueno, en teoría podemos escribir, pero en la realidad no hay cómo hacer elementos con estos de aquí porque son muy raros, peor que haya compuestos aquí en la Tierra, ¿ya? Y el último, osmio, iridio, paladio no, rutenio, rodio, paladio, y platino, que es acá, PT, ¿ya? Estos de aquí tienen valencia 2 más y 4 más. 2 más y 4 más. Osmio, iridio y platino. Tampoco se utilizan en compuestos reales. Por ejemplo, el iridio no existe en la Tierra solo cuando hay meteoritos que se estrellan. De ahí es que existan en la Tierra. De ahí, compuestos con iridio no hay como. Como es un metal, habría aleaciones. Y las aleaciones no influyen tanto estos numeritos, sino que es el calor, ¿ya? Lo que sí he visto es que sacan bastante con el osmio. Bastantes ejercicios saben poner con ese. Entonces ya saben que con ese hay 2 y 4 de valencia. No pueden tener 8 de valencia, ¿no? Porque la ley del octeto dice que un elemento o un compuesto en la última órbita forma 2 o 8 electrones, ¿ya? Para que esté estable.
¿sí? En este caso no hay uno que tenga 8, ¿sí? Eso ya vamos a ver después en la ley del octeto, ¿ya? Y ahí están. Estos de aquí, como les dije, no vamos a estudiar. Tal vez los que estudien en ingeniería química vayan a ver a más a fondo porque no vamos a necesitarles en este momento. Hay cantidad muy escasa, ¿no? Algunas tablas periódicas deben tener los valores de estos de acá abajo entre paréntesis porque es un aproximado. ¿Listo? Entonces ahí les dejo para que saquen una captura de pantalla o le tomen foto de la familia B. ¿Listo? Esto de aquí sí bien aprendido porque vamos a necesitar para los ejercicios que vamos a tener en nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ya que tenemos esto, ya que conocemos que es un electrón de valencia, vamos a ver unas características que tienen los metales y los no metales. ¿Ya? Yo ya les dije en la tabla periódica dónde están ubicados en la clase anterior y con algunas de las características más relevantes, ¿ya? Pero aquí está un poco más a profundidad. En los metales tenemos que las propiedades son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque mejora el flujo de electrones, ¿no? Dúctiles quiere decir que son maleables también. Dúctiles, maleables son como un sinónimo que podemos nosotros cambiarle de forma. Hay anillos de hierro, ¿sí? Igual que de oro. Maleables y lustrosos que se pueden lijar, ¿no? Que queda con algún recipiente, con alguna como es tela, se le puede pasar y queda más brilloso. Eso es lustrar, lustrosos, ¿ya? Como los no metales no queda eso. La mayoría son sólidos, pero ahí tenemos el hidrógeno, como es el mercurio, que es líquido en estado natural. Puntos de fusión altos, ¿sí? Como les hablé del oro, necesitamos una temperatura bastante alta para que se haga líquido. Pero como es mejor, es maleable el metal, entonces se le calienta un poco y se le va cambiando la forma sólida, ¿ya? Y buenos conductores de calor. En cuanto acá a las propiedades físicas de los no metales, tenemos que son malos conductores de electricidad. Como ven, están al revés las propiedades, no dúctiles, no maleables, porque por lo general son gases. Entonces, cuando es gas o cuando es líquido, no le puedo yo malear, no puede ser dúctil, ¿sí? Aquí está, ¿no? Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Puntos de fusión bajo, ¿sí? Pueden cambiarse de los que sean sólidos a líquidos muy fácilmente. Y son malos conductores de calor, ¿ya? Las reacciones, de eso vamos a ver después. Aquí está un poco, ¿no?, de esto de reacción con ácidos, forman óxidos básicos. Esto de aquí vamos a ver en cuanto veamos la nomenclatura para que se entienda mejor, ¿ya? Listo. Vamos ahora a esta parte de aquí, las químicas. ¿Qué era una reacción química? Si se acuerdan, es cuando sucede algo microscópico a nivel atómico, cuando hay cambios, ¿sí?, que no se perciben a simple vista, ¿ya? Entonces, vamos a enfocarnos en esta palabrita, ¿no? Un anión, ¿sí? Ya que sabemos qué es un metal y qué es un no metal, ya sabemos las valencias, ya sabemos este numerito que está en las valencias también. Vamos a ver los enlaces químicos, ¿sí? Enlaces químicos. Un enlace químico, como el nombre mismo le indica, me va a ayudar a unir átomos, ¿sí?, entre sí. Y de ahí de tres tipos. El enlace iónico, iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, también conocido como aleaciones. Metálico. ¿Bien? Vamos con el primero. El enlace iónico va a ser la unión de un metal más un no metal. Metal más un no metal. Por ejemplo, pongamos el óxido de litio, ¿ya? El óxido de litio es una
bueno, sí han de haber visto cuando se oxida una cuchara, por ejemplo, o algún barandal, ¿sí? Está degradado ese material, que es por lo general siempre los metales los que se oxidan, ¿ya? Aquí, ¿qué valencia tiene el litio? El litio tenía uno más, está en la familia 1A, más porque es metal. Y el oxígeno siempre tenía dos menos, ¿ya? Entonces, cuando sumergimos este compuesto en algún recipiente que tenga agua, ¿ya? Como una pecera, ¿ya? Y de un lado voy a poner un cato, ¿cómo es? Una, bueno, se han de haber visto una batería. Tiene dos polaridades, ¿ya? Si yo pongo las dos polaridades de la batería, una es positiva y la otra es negativa, como una pila, ¿no? Pero más grande. Y esto le uno a cables y le sumerjo a este componente, yo voy a ver que por electricidad se va a separar, ¿sí? Este es el positivo y este es el negativo, ¿ya? Cuando se separan, van a ir a los polos opuestos. El oxígeno, que es negativo, va a irse a esta parte de aquí, que es el positivo, ¿ya? Y el litio, que es positivo, va a irse al negativo, ¿ya? Esto en electricidad tienen nombres, ¿ya? A ver, falta esto. El polo negativo se llama cátodo. Cátodo. Y el polo positivo se llama ánodo. ¿Ya? Cuando meto electricidad y hace que el flujo de los átomos se vayan a distintas partes al polo opuesto, también reciben nombres. Las sustancias que va al ánodo se llama anión, ¿ya? Anión. Los aniones tienen carga negativa. Anión. Negativo. Y lo que va al cátodo se llama catión. Catión. Los cationes tienen carga positiva. ¿Sí? Catión, positiva, anión, negativa. Esto hablando ya en átomos, ¿no? Cuando vean en física, electricidad, ahí es de otra cosa, ¿no? Las polaridades son otra cosa, ánodo y cátodo. ¿Listo? Entonces siempre vamos a distinguir esas dos partes y eso preguntan, ¿no? Del siguiente compuesto, ¿cuál es el catión? Del siguiente compuesto, ¿cuál es el anión? ¿Ya? Es los signos que les di, ¿no? Lo que va a ayudarme a distinguir cuál es cuál. ¿Listo? El siguiente, el covalente, es el enlace un poco más fuerte que existe. Más fuerte que el iónico. Y es la unión entre dos no metales. No metal más no metal. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua es la unión de dos gases, del hidrógeno y del oxígeno, ¿sí? Este de aquí se da de forma natural, pero no podemos hacer en un laboratorio, por eso no se puede crear agua en un laboratorio, sino que por las características del planeta es que se forman estos dos gases en un líquido, ¿ya? Los dos, obviamente, gases son no metales. ¿Listo? También tenemos el agua oxigenada, el CO2. ¿Sí? Cualquiera de estos elementos que vamos a ir descubriendo después. ¿Ya? Pero también tienen ¿cómo es? Sus signos. El hidrógeno tiene uno más aquí y el oxígeno tiene dos menos. Aquí el carbono, tiene 4 más. Y este oxígeno tiene dos menos, ¿sí? Entonces, a estos, aunque tengan signos, no le vamos a decir anión y catión. Eso es solo en enlace iónico, ¿sí? Acá es que tiene polaridad positiva o polaridad negativa, ¿ya? Y el último, el metálico, o también conocido como aleaciones, en sí no es un enlace tan químicos, sino que intervienen factores físicos para que se produzcan, ¿no? Que eso han de haber visto en algunas películas, que se funde el hierro y se comienza a mezclar con otras cosas para formar una espada y hay una persona que está pegándole a la espada contra un yunque. Es para que se fundan entre los dos metales. Entonces es la unión entre metal más metal, ¿ya? Aquí no influyen las valencias.
es elevando la temperatura y que se mezclen esos dos metales. ¿Listo? Un ejemplo de esto es el acero. El acero no está en la tabla periódica, ¿no? Pero es un metal, que es la unión de hierro con cierto porcentaje de carbono. Mientras más porcentaje tenga el carbono, es más fuerte el acero. ¿Ya? Y a este se le puede mezclar con otros metales, al acero. ¿Ya? En esta parte de aquí, con otros metales, es el enlace metálico, ¿no? Este de acá no es un tipo de aleación el acero, porque tiene un no metal, que es el carbono. ¿Listo? Otro, pongámosle el bronce. El bronce no se encuentra en la tabla periódica, ¿sí? Sino que es la unión del acero con el cobre. Acero con el cobre. ¿Ya? Por eso tiene esa tonalidad como la moneda de un centavo. ¿Ya? Por el cobre. Entonces, esta unión de aquí con ese es el enlace metálico. El acero con el cobre en sí, el hierro con el cobre. ¿Ya? Existe otro que es el latón. El latón es un metal medio amarillento que se utilizaba, bueno, todavía se sigue utilizando para formar instrumentos de viento metálicos, ¿sí? Como el saxofón, por ejemplo. Entonces, este de aquí es la unión del acero, ¿ya? Del acero con el aluminio, ¿ya? Por eso no es tan pesado el instrumento musical, ¿ya? Y ayuda a la percusión. ¿Listo? Esos son los tres tipos de enlaces. Lo que nos vamos a enfocar más va a ser en el iónico y en el covalente, en las dos químicas que vamos a ver que están en su temario. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? Ya que sabemos cómo se une. eh, Vamos a comenzar la nomenclatura de la química orgánica. Nomenclatura con los compuestos binarios. Se llaman así porque necesito dos elementos de la tabla periódica para formar un compuesto, ¿sí? Esto se subdivide los compuestos binarios en óxidos, que es la unión de un metal más el oxígeno. Bien, ya vimos hace un momento un ejemplo de eso. El siguiente son los anhídridos, o también se les conoce como óxidos básicos, como óxidos ácidos, óxidos ácidos, y es la unión de no metal más el oxígeno. No metal más el oxígeno. El siguiente, dejémosle en paz al oxígeno, tenemos los hidruros, que es la unión de un metal más el hidrógeno. Es la unión de un metal más el hidrógeno. ¿Bien? Los siguientes son los ácidos. Los ácidos hidrácidos. Que es la unión del hidrógeno más un no metal. Pero los no metales que voy a unir solo van a ser de la familia 6A. Uy, escribí el 4. De la familia 6A y 7A. Solo con esos voy a formar ácidos hidrácidos. ¿Sí? 6A, excepto el oxígeno, es azufre, selenio y teluro. Y de la 7A tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Ya? Después tenemos las sales.
Sales halógenas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en su temario solo dice compuestos binarios, pero dentro de eso tenemos todos estos, ¿no? Entonces, está un poquito largo, pero no es tan difícil. Si se saben bien la tabla periódica y las valencias que hice ahorita, hace un momento, al comienzo de la clase, están del otro lado, ¿ya? Después tenemos los terciarios. Que también está en su temario. Los terciarios tienen por lo menos 3 elementos. ¿Sí? Acá binario 2, terciario 3. Los primeros son los hidróxidos. Un hidróxido se forma a partir de un óxido más agua. Es un óxido más el agua. ¿Ya? De ahí viene la palabra, ¿no? Hidróxido. Hidroagua, óxido de óxido. ¿Ya? Las siguientes son los ácidos oxácidos. Ácidos oxácidos, que es la unión de un anhídrido más el agua. Anhídrido más agua. ¿Ya? Los anhídridos que eran es la unión de un no metal más el oxígeno, ¿no? Entonces eso más agua me da un ácido. Por lo general los ácidos son líquidos, ¿bien? Y el último de los terciarios son las sales oxisales. Listo. ¿Bien? Dentro de las sales, sean halógenas o oxisales, tenemos las sales neutras, ácidas, básicas, mixtas y dobles, ¿ya? Y todo eso les van a tomar. Entonces, aquí sí necesito que estudien todos los días de esto, ¿no? Para que cuando avancemos no se pierdan en los temas, ¿sí? Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Uy, perdón. Esta es solo la nomenclatura inorgánica. Terminando esto, vienen otros temas que se utilizan estos compuestos para combinar con matemáticas. Y después hay otra nomenclatura que es la orgánica, ¿ya? Entonces, por eso les ruego que tienen que estudiar todos los días esto. Que no es tan difícil, igual ya vieron en el colegio esto, ¿ya? Vamos a comenzar con el primer binario, los óxidos, ¿sí? Entonces voy a borrar esta partecita de ahí. Los óxidos que eran es la unión de un metal más el oxígeno, ¿ya? Pero si se acuerda, vimos metales que tenían una valencia y otros que tenían dos valencias, ¿sí? Entonces me va a dar dos tipos de óxidos, ¿sí? Los que tienen una valencia se llaman metales de valencia fija. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero los óxidos con metales de valencia fija, ¿sí? Cojámosle al litio que ya salió, ¿sí? El litio. Y le voy a pegar el oxígeno. Litio, metal, oxígeno, oxígeno, ¿ya? ¿Qué valencia tenía el litio? Tenía uno más. ¿Qué valencia tenía el oxígeno? Tiene dos menos. Al momento de que yo una estos por los enlaces químicos que ya vimos, lo que voy a hacer es pasar las valencias, nada más. El numerito que está acá arriba le voy a quitar el signo y le voy a poner acá, ¿sí? Lo mismo aquí. Solo que en química no se escribe el 1, porque al momento en que ya escribo yo el elemento ya se sobreentiende que hay 1, ¿ya? Eso no hace. De ahí el resto de números sí tengo que escribirlos de ley, ¿ya? Ya tengo, ahí está mi óxido. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Porque estamos viendo nomenclatura. Tengo que nombrar aparte de formar el compuesto. Para nombrar tenemos tres formas.
pero siempre se hace de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Sí? Tenemos primero de derecha a izquierda en la primera nomenclatura que se llama nomenclatura antigua. Antigua o tradicional. Tradicional. ¿Sí? Eso hay que fijarse bien porque les van a poner estos de compuestos y va a decir elija de las siguientes opciones cuál es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? ¿Cómo se da? De izquierda a derecha tengo el oxígeno primero. Perdón, de derecha a izquierda. Le voy a nombrar como óxido. No oxígeno, sino óxido. ¿Ya? Después tengo el litio. Como estamos viendo primero estos elementos de valencia fija, voy a utilizar la preposición de y el nombre del metal, litio. ¿Ya? Óxido de litio. Facilito. ¿Ya? Esa es la primera nomenclatura, la tradicional o antigua. La siguiente es la nomenclatura sistemática. O también conocida como IUPAC. La IUPAC es un organismo internacional, pero de la química, ¿sí? Que tiene esta forma de nombrar a los compuestos que es súper sencilla. ¿Ya? ¿Cómo es? De izquierda a derecha voy a ver cuántos elementos tiene, es decir, el número que está abajo. El número de arriba son las valencias y el número de abajo cuántos átomos hay. En este caso en particular tengo yo un oxígeno y 2 litios, ¿ya? Pero se utilizan prefijos para nombrar. ¿Qué les voy a poner aquí? Ahí. Para el primero, cuando haya un átomo, es mono. Eso es 1. Cuando hay 2 es di. Cuando hay 3, tri. Cuando hay 4, tetra. Tetra. Cuando hay 5 es penta. Cuando hay 5 penta, como pentacampeón, es que 5 veces fue campeón. Hexa, cuando hay 6 con H. Hexa. Hepta, cuando hay 7. ¿Ya? Estos prefijos, estas palabritas que van antes de representando números, hay hasta el 100, ¿ya? Bueno, no, hasta el infinito hay, ¿ya? Pero no vamos a usar todos. En la química orgánica vamos a ver el resto. Ahorita en la química inorgánica solo hasta el 7. ¿Por qué? Porque en las valencias que les puse solo hay hasta el 7. No hay más, no hay 8. Si buscan, no hay 8. ¿Ya? Porque tiene que cumplir la ley del octeto. ¿Sí? Si tuviera 8, no existirían los compuestos. ¿Ya? Entonces voy acá. Veo aquí que tiene un oxígeno. Entonces 1 es mono. Monóxido. ¿Sí? Lo voy a unir de una vez de esas dos O. Monóxido. De, separo la segunda parte del nombre con la preposición de y ¿qué tengo acá? Litio. ¿Cuántos litios hay? Hay 2. Entonces de dilitio. ¿Ya? Facilito. La misma IUPAC, este organismo internacional de la química, estableció una regla. Que si hay un elemento aquí que tenga 1 después de D, no puedo poner mono. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, este compuesto. ¿Ya? Ahí hay un solo magnesio. No puedo decir monóxido de monomagnesio, ¿no? La norma de la IUPAC me impide decir eso. Entonces solo digo monóxido de magnesio, ¿no? Eso hay que anotar. Como es de opción múltiple su examen, van a salir esas distracciones. Entonces, después de D, yo no puedo poner mono, solo mono. ¿Ya? Del resto, sí puedo. Di, tri, tetra, hepta, esos sí puedo, pero mono no. ¿Ya? Al comienzo sí puedo también. ¿Listo?
Y la última es la nomenclatura moderna. Las voy a poner aquí, nomenclatura moderna, que es en base a la antigua, ¿sí? Voy a coger la antigua y le voy a quitar la preposición de y pongo ico al final. ¿Ya? De esta forma. Óxido. Quito de y pongo ico al final del nombre. Lítico. Lítico. ¿Ya? Óxido lítico. Sin de. ¿Ya? Esas tres nomenclaturas existen para los de valencia fija. Es decir, que solo tengan un numerito de los que vi. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran que les repita? ¿No? Listo, copien eso. Les voy a dar unos 2 minutitos, bueno, no, un poco más. 3 minutitos para que le copien a esto. ¿Sí? Es muy importante. Y después vamos a hacer más ejercicios. ¿Ya? Vamos ahora a hacer uno de valencia variable. No, antes de eso, me estoy olvidando. Hay otra forma de representar este mismo compuesto. Vamos a hacer esto. De las tres formas que hay como representar. ¿Ya? Esa es la primera, que se llama fórmula condensada. ¿Ya? Porque está compacto todo ahí. ¿Ya? La siguiente es la fórmula abierta, que voy a escribir los elementos por separado. Aquí dice que hay litio 2 veces, ¿ya? Por este 2. Y acá hay un 1 invisible del oxígeno que le voy a poner al frente, ¿ya? Y voy a unirle con rayas para representar en este caso el enlace iónico, ¿sí? Es un enlace iónico esto. ¿Por qué? Porque tiene metal más un no metal, ¿ya? Entonces ya se me fue aquí, el número era 1 más. ¿Cuántas rayitas voy a unir de litio al oxígeno? Es esto que me dice. Una hacia el oxígeno. Pero en este caso
hay 2 litios y cada uno cuenta con una línea por separado, ¿ya? ¿Cuántas rayitas va a coger el oxígeno cuando esté negativo? Es que coge, ¿sí? Ya hablamos al comienzo de esta clase esto de perder y ganar electrones, ¿no? Entonces, ¿cuántas recoge? 2. Y ahí están las 2. Todos los oxígenos reciben 2 rayitas, ¿sí? Con eso verifica que esté bien, ¿ya? Y la otra es la fórmula de Lewis, que está en su temario. La fórmula de Lewis, en vez de usar rayitas, usa puntos y X. Nada más, es lo mismo. ¿De dónde voy a sacar? Eso sí hay que tener en cuenta. El litio se encuentra en la familia 1A, ¿sí? Igual le voy a escribir 2 litios y el oxígeno en la mitad. Sí, este orden depende de la estructura, de la geometría espacial que tenga la química, ¿no? Que también está en su temario, dice geometría de la química, ¿ya? O geometría molecular, creo que estaba por ahí, alguna de esas es, ¿sí? Entonces, siempre el oxígeno en la mitad cuando hagamos Lewis. ¿Por qué? Porque al momento de unir yo necesito formar la ley del octeto. ¿Qué quería decir la ley del octeto? Es que un compuesto o un elemento en la última órbita debe tener 2 u 8 electrones. 2 u 8 electrones, ¿ya? Y con la fórmula de Lewis se puede visualizar esto, ¿ya? Entonces, voy a ver en qué familia estaba el litio. El litio está en la familia 1A. Entonces, le voy a poner un puntito a cada litio, ¿sí? Igual que saqué una rayita por cada litio, aquí va a ser un puntito, ¿ya? Como ya usé puntitos por los litios, el oxígeno va a tener otra connotación de los electrones, que voy a usar la X, ¿ya? ¿En qué familia se encuentra el oxígeno? Está en la familia 6A. Ahora voy a usar los números de la familia. Por eso es importante aprenderse de estos elementos en qué familia están. Como está en la familia 6, voy a poner 6 electrones. Pero les voy a representar como X, ¿ya? Listo. La ley del octeto me dice que un elemento en la última órbita tiene que tener 8 electrones, ¿ya? Y esto es lo que hace el oxígeno. Le quita litio, ¿sí? Por eso el litio queda con la carga positiva que vemos aquí, ¿ya? Y tiene 8. 6x más 2 puntitos, 8, ¿ya? Mientras que el litio perdió esos electrones, no forma los 8, ¿sí? Le está ayudando al oxígeno a formar los 8, ¿ya? Eso es una característica del enlace iónico, ¿ya? Que hay cationes y aniones. Los cationes son los positivos, es decir, los que pierden electrones. Y los aniones son los que ganan electrones, son los negativos, los que se forma la ley del octeto, ¿sí? En el concepto que les dije también está esto de formar 2 electrones en lugar de 8. Eso solo sirve para el hidrógeno y para el helio, ¿sí? Estos son los elementos principales que forman 2 y con eso está su ley del octeto, solo con 2 electrones, ¿ya? Eso vamos a ver después en hidruros y en ácidos, cómo se va a formar con la de Lewis estos 2 electrones, ¿ya? Hecho. Entonces, estas 3 representaciones vamos a usar en los ejercicios. Ahora, como estamos en forma virtual, no voy a poder revisarles si estén bien hechos, sino que yo voy a hacer. Con los ejercicios que les dé, yo voy a hacer y ustedes verifican si hicieron bien. Nada más. ¿Listo? Ahora sí, vamos con los elementos de valencia variable. Los metales que tienen valencia variable tienen 2 valencias. Vamos a coger, por ejemplo, el talio, ¿ya? El talio tiene 2 valencias. Una era 1 más y la otra era 3 más, ¿sí? Le voy a pegar con el oxígeno. El oxígeno siempre tiene 2 menos, ¿ya? Y lo que hago para unir es intercambiar esos números, pero sin el signo, ¿ya? Entonces me queda el 2 de aquí, pasa acá, y el 1 de aquí pasa acá. No es necesario escribir el 1. El 2 de aquí pasa acá, y el 3 acá. Listo.
Como tengo dos elementos, como es dos compuestos con el mismo elemento talio, yo no puedo decirles óxido de talio los dos, ¿sí? Sino que tiene que haber algo que me diferencie de estos dos compuestos. Es como si aquí en el curso de los 6 que están, todos se llamaran Sara. Y yo digo, ven Sara, cómo se hace este ejercicio. Van a venir todos. Entonces tiene que haber algo, en su caso sería el apellido, que distinga. Lo mismo va a pasar acá, ¿ya? Entonces la primera, la nomenclatura antigua o tradicional. Es de izquierda a derecha, no se olvide. De izquierda a derecha. Ay, de izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Ya? Tengo el oxígeno. Voy a nombrar al oxígeno con la palabra óxido. ¿Ya? Aquí y acá. De una vez voy a hacer los dos. Óxido. ¿Ya? Después, en la anterior les dije que ponía la preposición de, pero en este caso no. Vamos a omitir la preposición de y voy a escribir directamente el nombre del elemento. Talio. ¿Ya? Si yo les pongo aquí óxido talio, ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber algo de diferente. La diferencia está en esto, en la valencia. Cuando uso la menor valencia de cualquier elemento, la menor valencia se llama oso. Cuando uso la mayor valencia, termina el nombre en ico. ¿Ya? Oso para la menor, ico para la mayor. No estoy diciendo que todos los unos sean oso o que todos los tres sean ico, ¿no? Cuidado con eso. Oso para la menor, ico para la mayor, ¿ya? Entonces, al momento de escribir el elemento va a ser óxido talioso y acá óxido tálico. Con eso ya sé, con eso me da una pista de que cuando está tálico está usando la mayor, que en este caso es 3. O si es talioso, la menor, que en este caso es 1. ¿Ya? Eso es con la nomenclatura antigua. La sistemática no cambia. Nomenclatura sistemática es de aquí. Hay un óxido, entonces monóxido. Monóxido. D, ahí sí uso D. ¿Cuántos talios hay? 2. De ditalio. Talio. ¿Ya? Acá es, y tengo 3 óxidos, entonces es trióxido. La preposición de, ¿cuántos talios hay? 2. De ditalio. ¿Ya? Esta es la nomenclatura más fácil porque ya les dice cuántos elementos hay en el átomo, en la molécula, ¿no? Entonces, solo hay que escribirles al revés, nada más. Y la última se llama nomenclatura stock. No hay moderna con los de variables, ¿no? No hay moderna con los de variables. Se llama nomenclatura stock. El stock voy a escribir igual de izquierda a derecha. El primer elemento es el óxido. Igual acá. Voy a usar la preposición de. ¿Ya? Y escribo el nombre del elemento. Talio. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Talio. Aquí, talio. Talio. La diferencia va a ser ese número que le puse en el círculo verde. ¿Ya? ¿Qué le voy a escribir en números romanos y entre paréntesis? Óxido de talio. Este es 1. Y el de acá, óxido de talio 3. ¿Listo? Ahora, hay algunos profesores de los colegios que están enseñando que la nomenclatura stock también es para los de valencia fija, ¿ya? Eso no es tanto cierto, ¿no? Porque en los libros que he leído, la moderna se utiliza para los de fija y la variable vamos a usarle stock porque tengo con qué comparar. En la otra no tengo otra valencia, sino solo sería una, ¿ya? Ahora, el que haga tal vez ya es uno de los profesores nuevos, ¿sí? Porque de la química que aprendí es un poco más vieja. Entonces hay que tener cuidado. Si es que está la stock en una fija, póngale nomás como bien, ¿no? Pero ya en sí no es correcto, ¿ya?
Listo, voy a darles unos 2 minutitos para que copien esto y voy a abrir la fórmula de los dos óxidos. ¿Listo? ¿Ya? Vamos, ahora les voy a abrir la fórmula de esto. Vamos a hacer la fórmula desarrollada y la de Lewis. La desarrollada, aquí había 2 talios, entonces escribo 2 talios separados y al frente el oxígeno. ¿Ya? Aquí había 2 talios separados, pero hay 3 oxígenos. ¿Ya? De ahí el por qué necesito aprenderme yo las valencias. En la primera tengo una rayita para cada talio, que se dirige hacia el oxígeno. ¿Y el oxígeno cuántas coge? 2. Está bien hecho. La siguiente. El talio tiene 3 rayitas ahora, pero el oxígeno solo puede coger 2. Entonces solo mando 2 acá. Yo sé que este talio tiene 3, pero no podemos darle otra rayita a ese oxígeno. Entonces la otra queda para acá. Y lo mismo hago para estos, pero en espejo. ¿Bien? Verifico que cada oxígeno tenga 2 rayitas y con eso ya está bien. Si es que les ponen esta fórmula en el examen, ya está ahí mucho más fácil para ver la valencia. No tengo que contar las rayitas, nada más. ¿Ya? Con la fórmula de Lewis. Aquí se parece más o menos a la que ya hice con el litio. ¿Ya? El talio, aquí tenemos que darnos cuenta no de la familia, sino de la valencia que estoy usando. Ya no de la familia, yo sé que está en la 3A, pero con valencia variable tengo que ver esta que estoy usando, la del círculo verde. Entonces de ahí estoy usando yo uno más, entonces tiene una bolita. El oxígeno ese sí está en la familia 6, ese sí le pongo 6. Y ahí están los 8. Con eso verifican que esté bien, con los 8 de la ley del octeto. ¿No? Acá en la siguiente es un poco más largo. Vamos a poner así, alternando los talios y los oxígenos, de esta forma. ¿No? Es de la geometría molecular. Entonces le voy a poner qué número de electrones tiene, 3. Entonces aquí le voy a poner 2 y aquí 1. Acá 2 y acá 1. ¿Ya? El oxígeno, ese sí está en la familia 6, entonces pongo 6X. ¿Ya? Con este de acá ya forma 8 ese oxígeno, entonces estoy haciendo bien. ¿Sí? Si es que puse 1 aquí y acá los 2, le cambio, no pasa nada. ¿Ya? Acá este tiene 6 y con 2 de los talios de al lado ya me forma el 8. ¿Sí? Y lo mismo acá como el último,
Este tiene 6 con los 2 de este talio del lado izquierdo, me forman los 8, ¿ya? El talio no va a formar 8 porque está perdiendo electrones, ¿no? Cuidado con eso, ¿sí? Siempre los negativos, los aniones, son los que forman la ley del octeto, que por lo general es del oxígeno, el hidrógeno que tiene 2, no 8, sino 2, y los no metales, ¿no? Hecho, esa es la fórmula de Lewis. Ustedes no van a hacer porque puede que hasta el examen sea en computadora. Entonces tienen que contar los electrones. ¿Sí? Si les dan bastantes opciones, contar los electrones. Pero lo que más he visto que ponen es la teoría. ¿Qué es la ley del octeto? ¿Qué hace la referencia la estructura de Lewis? ¿No? Nada más. Vamos ahora. Hay elementos de valencia variable que cambian en el nombre, ¿sí? A la raíz latina, ¿sí? Entonces son 4 nomás. El primero es el cobre. El cobre cambia la raíz a cupro para poner oso e ico. No se dice cobroso ni cóbrico, se dice cuproso, cúprico, ¿sí? Otro, el hierro, cambia a ferroso y férrico, ¿ya? Otro es el plomo, cambia a plumboso y plúmbico. Y el último de los metales es el oro. El oro, que cambia la raíz a oro, auroso y áurico, ¿ya? No se dice oroso ni órico, ¿ya? Cuidado con eso, como es de opción múltiple, les vayan a poner esa trampa, ¿sí? Listo, entonces esos son de valencia variable, tienen que aprenderse los números que ya les di. De cobre es 1, 2, hierro 2, 3, plomo 2, 4 y oro 1, 3, como el talio, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios. Yo voy a ponerles aquí unos cuantas fórmulas y ustedes me van a poner los 3 nombres y las 2 fórmulas que faltan, ¿ya? Les voy a poner aquí la condensada. Entonces tienen que hacer la de Lewis y la desarrollada, ¿sí? Y los 3 nombres. Nomenclatura antigua, la stock, si es que tiene, si no sería la moderna, y la sistemática o UPAC, ¿ya? Entonces vamos a ver. Van a ponerle entonces los nombres a estos óxidos. Ah, no, alto, antes de eso me olvidé de decirles que cuando tengamos valencias pares, por ejemplo el magnesio y el oxígeno tienen 2. Cuando hago el cambio quedan 2, 2. Tengo que simplificar, siempre que sean pares. Y al simplificado le tengo que poner el nombre. No a este, sino al simplificado, porque este no existe. La fórmula está duplicada. Este de aquí tendría que ponerle los nombres, todos los nombres. De UPAC, antigua, sistemática y moderna en este caso, ¿ya? Eso nomás. A ver, con el flow, para que vayan practicando. Con el wolframio. Ya les pongo ahí simplificadas. Mercurio. A ver, plata.